Si soy parte de las invasoras o soy, no sé, pero Milagros, lo dijiste, te van a molestar, diríamos acá en Chile, de acá a la eternidad. Así que ya quedaste con eso de las invasoras, invadidas, pero bueno, contenta de poder estar, contenta de ver algunas caritas que conozco, como Gracia, Clarita, la Marlita, Génesis, las conozco de hace harto tiempo, a la que más conozco y me conoce es Clarita, pero ella tendría muchas cosas que decir de mi testimonio. Pero bueno, dejemos eso para el pasado. Ella me conoció cuando yo recién conocí al Señor y yo creo que mis 3 primeros años de instituto bíblico ella pudo ver, hay una palabra en Chile que usamos que es chúcara, que es cuando alguien es muy así como rebelde. Clarita me conoció en mis tiempos más chúcaros, ¿no? Y ahora, Clarita, estoy un poquito mejor, te puedo decir, la obra de Dios ha sido maravillosa en mi vida, pero contenta de poder compartir con ustedes. Cuando Genesis me dice testimonio, quiero pensar que te refieres al tiempo de lo que hago más que de mi pasado, ¿o no? ¿O cómo conocí al Señor? ¿O los dos? Hoy entonces tenemos como para 5 horas. Pero en resumen, resumen. Resumen, pero esto no entra dentro del tiempo del estudio, ¿no? Para ver cuánto No, hablo. no, 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 no. Bueno, porque no quiero aburrirla. Bueno, les cuento un poquitito. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina. Vengo de una familia de origen judío, donde realmente nosotros nunca habíamos, no tenía Jesús cabida en nuestra vida, ni en nuestros pensamientos, ni en absolutamente nada realmente, ¿no? Hasta mis 16 años llevé una vida, lo que podríamos decir, bastante normal, en relación a estudiar. Yo practicaba deportes, el deporte que yo practicaba era natación, así que mi vida estaba entre ir a la piscina, entrenar. Yo competía a nivel nacional, entonces pasaba muchas horas realmente en el agua y entrenando, ¿no? Y la escuela. Era hasta esos momentos, hasta mis 16, 17 años, podríamos decir que una joven modelo, buena, ¿sí? Me gustaba mucho estudiar, me iba muy bien en la escuela, así que a los 16 años entré en la universidad porque estudié mucho. Y ese fue un año en el cual hubo un cambio también en mi vida. Durante ese año, a mis 16 años, había una vecina, vivía como a 2 cuadras de mi casa, que me empezó a hablar de Cristo, una joven que estudiaba en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida. Y realmente para mí Jesús no era nadie. Yo estaba en un club judío, tenía un grupo, así como ustedes tienen sus reuniones de jóvenes, yo tenía mi reunión con este grupo judío, ¿no? Un grupo de jóvenes, íbamos a un mercaz, que así se dice en hebreo, que era nuestro grupo, y teníamos un líder, como ustedes tienen líderes, nosotros teníamos un madrid, que es en hebreo la palabra líder, y ese era mi mundo. Mi mundo era nadar, competir, estudiar, y mi grupo de jóvenes y mi grupo donde yo me juntaba, ¿no? Pero ya en mi último año de enseñanza media, antes de entrar a la universidad, entré en una rebeldía bien grande. Yo creo que todos los jóvenes pasamos por esas etapas en que pensamos que sabemos todo y queremos hacer todo a nuestra forma. No fui la excepción. Entonces, en cierta manera, sentía un vacío muy grande en mi corazón, que ni la parte del deporte. Yo llegué a ser campeona argentina en mi país, o sea que realmente vivía para nadar, ¿no? Pero todos los logros que podía conseguir o los logros académicos no llenaban mi corazón, y yo sentía que era valorada por lo que conseguía, ¿no? Y que a la larga, si yo tenía logros estaba bien, pero nadie sabía lo que realmente pasaba en el corazón de Alejandra. Y Alejandra tenía un vacío muy, muy grande. Y en forma muy soberbia y orgullosa, pensé que si las cosas buenas no satisfacían mi corazón, yo podía demostrarle a ellos que no era tan buena como ellos pensaban, y decidí probar otras cosas. En mi primer año de universidad me junté
con compañeros que no eran, yo era muy jovencita y lo que yo estudiaba, eh, los jóvenes eran más grandes realmente, ¿no? Porque yo estudiaba en el turno de la tarde-noche, porque en el día trabajaba. Entonces entré en un círculo bien complejo, donde empecé con la droga. Todo ese año viví una doble vida, ¿no? Por un lado, dejé de nadar a los 17 años, dejé de competir, dejé de nadar cuando ya estaba en la universidad y empecé a frecuentar lugares y a hacer cosas que no debía haber hecho, ¿no? Malas compañías siempre traen, malas decisiones traen malas compañías nos van llevando en un rumbo que originalmente uno no piensa tomar. Durante todo ese tiempo había una joven, Liliana, que me hablaba del Señor. Ella venía a casa y me hablaba, y me hablaba. Mi mamá y su mamá habían estudiado juntas la primaria y se reencontraron en este barrio cuando nosotros nos mudamos, ¿no? Entonces ella venía, la mamá también, nos hablaba del Señor. Mi mamá por educación la escuchaba, yo también la escuchaba. Y me hablaba siempre de Cristo y todo, ¿no? Y ella me invita a un campamento, enero del año 85. Sí, hace mucho, hace muchísimo. En el milenio pasado, imagínense. Así que bueno, en ese año me invitan a un campamento y lo que me dijo Liliana solamente era que había una piscina. Ella no me dijo nada más. Y cuando llego en ese lugar, sí había una piscina. Pero había un montón de gente creyente. Yo no sabía que iba a un campamento cristiano. Entonces llego al campamento de Palabra de Vida y realmente eh, fue, eh, fue especial. Digamos que fue especial para mí. Yo fui especial para esa semana de campamento también. Porque la verdad es que todos me empezaban a hablar de Cristo, algo que ya Liliana me había predicado y que yo le había dicho que a mí no me interesaba. Y para colmo, como era la única judía del campamento, yo sentía que hacían como fila para hablarme. Venía uno, terminaba, venía el otro, terminaba. Ay, era una cosa. Si me permitieran ir a la piscina, yo entrenaba tempranito, me habían permitido, era la única que podía ir súper temprano a entrenar y nadar y toda la cuestión, pero también tenía que ir a las reuniones. Mis queridas, fui la peor campante. Me escapé, no sé si Clarita se acuerda, yo me escapé de todas las reuniones habidas y por haber. El día viernes era la noche de fogón en Monte, y yo el día viernes me escapé para variar. Y yo pensé que donde me iba a escapar nadie me iba a encontrar. Y me metí a la laguna, porque como soy nadadora dije, ¿quién me va a ir a buscar a la laguna? Y pueden creer que llegaron en un botecito, no sé si te acordás, Clarita, pero llegaron a buscarme, no sé cómo hicieron. Pero llegaron ahí, me sacaron del agua y estaba mi consejera se llama Anita, ella es misionera en Curazao, se casó con un hombre de Curazao, ella es de Bolivia, y Anita era una dulzura, ella me hablaba del Señor, y realmente yo las miraba, todas las consejeras, y en mi corazón pensaba, ellas son tan buenas que esto no es para mí, porque mi vida era muy diferente a la vida de ellas, ¿no? Y yo pensaba que está bien, era bien para ellas, pero no para mí. Yo nunca iba a poder vivir una vida como las que ellas llevaban, ¿no? Yo las veía, mis queridas, les veía hasta con alas. Yo pensé que eran como angelitos. Así que fue como bien impactante para mí. Me llevaron esa noche, Anita me lleva al cuarto, antes del musical. Yo me cambio de ropa y toda la cuestión, y Anita me volvió a hablar del Señor como lo hizo todo el campamento. Y fíjate lo que es la soberbia de un corazón rebelde, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, si yo oro y le digo a Cristo que entre en mi corazón, me van a dejar de molestar. Y eso es lo que hice. Yo oré realmente de la boca para afuera y nada, dije que había aceptado a Cristo, realmente no lo hice. Y cuando el día domingo en la mañana, no me acuerdo si era domingo, en el tiempo de compartir, yo lo dije en el tiempo de compartir, pasé y dije que me habían cansado y que por eso yo había aceptado a Cristo y fue horroroso. La verdad que fue una experiencia la mía que debo haber traumado a todo el mundo, ¿no? Pero yo volví a Buenos Aires y volví a mi vida normal. Pero te puedo asegurar una cosa, nunca olvidé lo que yo escuché.
Nunca olvidé, primeramente, el plan de salvación, ni olvidé las palabras y el amor, todo lo que yo recibí en aquel lugar, ¿no? Ese año fue mi peor año. En cuanto a la droga, empecé a, no sé cómo se dirá en Paraguay, acá en Chile se dice pololear, espero no haber dicho una mala palabra, si digo algo que es feo, mis queridas, es porque hablo en chileno argentinis, ¿ya? Espero no decir ninguna palabra grosera, si no sabrán entender que no fue a propósito. Pero empecé a pololear con un traficante. Así que fue un año fue muy complejo para mis papás, ellos sufrieron harto conmigo, sufrieron mucho, y ese año Liliana seguía viniendo a casa, mis queridas, y yo seguía mal en mi mundo, y en noviembre del año 85, yo realmente sentí que mi vida no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Y en un momento que estaba con mucha droga y muy en otra, intenté suicidarme. Sabes que en ese momento mi papá no estaba de viaje, mi mamá no manejaba auto, y mi mamá en su desesperación llama a esta joven, a Liliana, ¿no? Porque no sabían cómo llevarme a mí a una clínica. Entonces Liliana vivía a 2 cuadras de mi casa, ella viene, me llevan a la clínica. Bueno, obviamente que sobreviví, mis queridas, si no, no estaría acá, ¿no? Eh, en la clínica deciden internarme, y yo me acuerdo que lo único que pedía es que por favor me dejaran volver a casa, y el médico dijo, si vas con alguien que te va a cuidar hasta que tú estés bien, puedes ir. Y Liliana se comprometió a estar conmigo. Liliana estuvo 3 días en mi casa, encerrada en una pieza conmigo. Sabes que yo no tengo muchos recuerdos de eso. Los recuerdos que yo tengo, hasta que estuve en mis cabales, podríamos decir, es de verla a Liliana sentada con la Biblia abierta. Supongo que habrá dormido en esos 3 días, ¿no? Pero yo no recuerdo, yo la recuerdo a ella, y yo me recuerdo diciéndole a ella una cantidad de malas palabras o garabatos, como decimos acá, insultarla. Yo recuerdo eso. Cuando ya después de esos días estuve un poquito más cuerda, diríamos, yo tenía tanta vergüenza de cómo la había tratado, y ella me invita a la iglesia. Y yo de pura vergüenza dije, sí, voy contigo. Llego a la iglesia y obviamente yo no sabía que todo el mundo ora por uno, que la gente está preocupada, y yo era un motivo de oración. Así que apenas llegué, como que fui abducida a un cuarto en el segundo piso, y me habló un matrimonio. Él era un exadicto, se llama Juan, y su esposa Cintia. Y él me volvió a predicar el evangelio, y me predicó el evangelio con fuerza, poder, y diciéndome las palabras a un estilo muy como yo necesitaba escuchar. Lo que menos me dijo era, qué linda la nena, me dijo de todo. Que me creía, que mi pecado me iba a llevar al infierno, que viera su vida, que él había estado en la droga, que no había... Me habló muy fuerte, y yo quedé maravillada de ver la obra de Dios en este hombre. Yo no podía creer que el que me hablaba era el que decía que había sido, ¿no? Y yo ese día, noviembre del año 85, recibí a Cristo como mi Salvador personal. A la semana se hacía la conferencia misionera en Palabra de Vida, Palabra de Vida. Liliana me invitó. Y también yo estaba tan avergonzada con ella que a todos le decía que sí, le dije yo voy, bueno, fui. Fui a la conferencia en el año 85, donde estaba un misionero, Tom Mahares, y Sofía Müller, que venía de la selva, ella iba a contar su testimonio. Imagínate a alguien que recién conoce al Señor sin ningún conocimiento en una conferencia misionera, ¿no? Estuve todos los días allí, el último día hicieron un llamado y preguntaron que los que querían servir al Señor tiempo completo dedicaran sus vidas. Y yo me paré. Y yo me acuerdo que Liliana me agarró la mano y me dijo, siéntate, tu mamá me va a matar, siéntate, tú no entiendes, tienes que orar para ser misionera, tú no puedes. Me dijo, yo la miré y como todavía era chúcara, y lo sigo siendo, le dije, yo voy a pasar adelante. Y me dice, pero es que tú no entiendes. Le digo, sí, yo sé que no entiendo. Y como sé que no entiendo, voy a venir a este lugar a prepararme, porque una cosa sí entiendo. Y lo que entiendo es que si Dios permitió que yo no muriera cuando lo intenté, es porque mi vida tenía que ser diferente. Y yo eso no entiendo. Y yo entiendo que tengo que venir y prepararme porque no entiendo nada más que eso, y que yo voy a ser misionera. Así que paré y me fui al frente, no.
A los 3 meses me fui a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida, estudié del año 86 al año 89. Fueron años complicados, mi primer año de Instituto Bíblico fue muy complicado porque se imaginarán que yo no tenía ningún conocimiento bíblico, ni de vida, ni de nada, así que era una alumna que se escapaba de las clases para variar, me escondía debajo de la cama, y una misionera que estaba a cargo del cuarto, Anita Rivas en ese momento, me iba a buscar, un desastre. Pero hubo una persona que se puso a mi lado y hizo un discipulado, que fue la esposa Mirta Fernández Paz, y ahí, bueno, pude ir aprendiendo y Dios fue obrando en mi corazón. Terminé en el año 89, 88, año 80, ese diciembre, en mi último año, llego a Chile a hacer el ministerio como consejera, y allí empezamos a orar con el que es mi esposo, que es un chileno. Nos casamos al año y 4 meses, tuvimos un año y 4 meses de novios. En el año 90 nos casamos en Argentina y llegamos directamente en junio del 90 a Palabra de Vida Chile, donde ambos servimos como misioneros por 26 años. Estuvimos 26 años allí en el equipo de Palabra de Vida, donde compartí ministerio con Jessica y con José Luis, los papás de Marla y Genesis, donde conocí a estas 2 bellas niñas también. Y estuvimos allí como misioneros hasta hace 6 años. Hace 6 años salimos para mi marido de estar tiempo completo en la iglesia, que nosotros también empezamos a los 2 años de haber llegado a Chile, donde mi esposo es uno de los pastores de la iglesia. Estamos allí tiempo completo hace 6 años. Así que tengo un hijo que tiene 25 años, él ya es independiente, hace 2 años que vive solo, y nuestro ministerio con mi esposo, mi esposo es pastor de la iglesia, estamos en el área de consejería espiritual y ambos tenemos ministerios relacionados con la enseñanza, ¿no? Así que eso ha sido más o menos, este tiempo ha sido un buen tiempo en el servicio al Señor. Vemos siempre el servicio como una oportunidad dada por gracia, ¿no? No porque nosotras lo merezcamos, sino por la gracia del Señor en darnos la oportunidad de poder servirles. No sé, creo que ya está, ¿no? Sí, tía, un detalle, no sé si no se puede contar. Tú pasaste una prueba muy grande, ¿verdad? En tu vida. Si quieres, podés compartirnos. Sí. Así cortito. Ya. Más o menos cuando en el año 2007, más o menos sí, en el año 2007 se descubre un cáncer que yo tenía en ese momento, tengo 53 años, en ese momento tenía 38 años, casi, sí, 38, ya tirado para 39 años, cuando se descubre que tengo un cáncer. Yo tuve cáncer de mama con metástasis en ganglios, o sea que era un cáncer un poquito avanzado, ¿no? Porque ya había una metástasis. En ese año tuve tratamiento por muchos años. Yo terminé mi tratamiento de cáncer recién hace 2 años, 2 años y medio realmente, ¿no? En todo este tiempo de tratamiento, obviamente tuve una mastectomía parcial con disección axilar, significa que me sacaron la mitad de la mama, donde estaba el tumor más grande, más los ganglios, porque yo tenía metástasis en los ganglios de la axila, ¿no? Entonces me sacan también los ganglios de allí. Tuve casi un año de quimioterapia, más el tiempo de radiación, y después una terapia inmunosupresora de la parte del estrógeno, porque mi cáncer se activa con el estrógeno, y eso con una droga mensual, diaria, que tomé durante 11 años. Todo ese proceso yo creo que fue, yo puedo resumir, yo creo que nuestra vida tiene muchas etapas con diferentes pruebas que cada una podemos tener. Yo creo que si tengo que definir una de las pruebas más grandes, no es la más grande para mí, pero una de las pruebas más grandes tiene que ver con el cáncer, ¿no? Pero fue un tiempo, y es un tiempo, durante todos esos años de tratamiento, he tenido algunas recaídas, en los cuales he tenido que hacerme exámenes, otros tumores han aparecido, bueno,
entre una cosa y otra hemos estado dándole ahí, pero no les quepa la menor duda que ha sido un tiempo, y es un tiempo de mucho crecimiento, ¿no? En el cual uno puede ver la mano de Dios y a través de la prueba, Dios nos muestra cuánto le necesitamos, ¿no? Cómo Él nos moldea a través de estos tiempos difíciles para ver y reconocer quién es Dios. Así que el cáncer ha sido algo maravilloso que Dios ha utilizado en nuestra vida. No digo que no ha sido difícil, pero que ha sido siempre las elecciones de Dios para nuestra vida son las mejores, mis queridas. Y en lo que Dios seleccionó en ese tiempo fue a través del cáncer, ¿no? Que moldeó, trabajó y sigue trabajando en lo que es confiar en su soberanía, confiar en los tiempos de Dios, confiar de las formas como Dios hace las cosas y confiar en la obra que Dios hace en nuestras vidas, trabajando y moldeándonos para ser más semejante a su imagen. Gracias, tía. Muchas gracias. Un hermoso ejemplo. Bueno, ahora sí, agarren sus papelitos, sus bolígrafos y atiendan el mensaje. Si no quieren agarrar bolígrafo, yo no tengo ningún problema y después les mando todo escrito a Génesis para que tengan el material. A mí me gusta siempre mandarles el material porque encuentro que va a ser más completo de lo que ustedes puedan escribir. Si quieren escribir, escriban, ustedes verán cómo lo hacen. Pero yo no tengo problema en mandarles mi material, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan tener un resumen y puedan después verlo de forma tranquila. Genial, gracias. Ahora sí, somos todas tuyas. Ahora sí tengo las 2 horas y media que me dijiste, ¿no? Sí, 3 si quieres. No lo digas porque no vas, te voy a casar con tus palabras, como Milagros con eso de las invasoras. Ya. No, controle su lengua. Ya empiezo entonces. Hoy siempre están con la cámara apagada, casi todas. No, aquí solo para ellas todas tienen que tener la cámara prendida, así que por favor, es ley. Ya, que las quiero ver. Ay, qué bonitas que son. Perfecto, gracias. Ya. Estaba pensando, ustedes tenían un material, por lo menos las que no son invasoras, las otras tenían un material que tenían que hacer, ¿no? Las que están invadiendo no, pero el resto sí. Y dentro del material que tenían hablaba de mentiras que creemos acerca de nuestra fe. Yo voy a hacer hoy como un híbrido de todo esto, ¿no? Vamos a hablar de estas mentiras que podemos creer y nos vamos a enfocar en la gracia que Dios nos muestra y nos libera y cómo podemos creer realmente lo que es correcto, ¿no? Hay unos versículos que son muy conocidos, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Si no se llega a escuchar o me llego a trabar, Génesis avísame, porque la conexión acá estamos con tormenta, así que acá es un caos. Ahí me avisan, ¿ya? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a ver primeramente 2 grandes temas, y el segundo tema lo voy a desglosar. Pero eso lo van a tener después en sus apuntes, así que no se preocupen. El primer tema tiene que ver con la gracia que salva. Vieron que ahí dice, porque por gracia sois salvos. Y a veces las mentiras que podemos creer en relación a nuestra salvación, a lo que es ser hija de Dios, tiene que ver con, y yo lo he escuchado, yo lo he escuchado cuando le pregunto, ¿tú eres creyente? Sí, soy creyente porque prácticamente nací en la banca de una iglesia. O soy creyente o soy hija de Dios porque a mí me llevan a la iglesia desde chiquitita. Si yo nací ahí, yo los conozco a todos. Soy creyente y soy salva porque soy parte del liderazgo. ¿Cómo no voy a ser salva? Aparte, mi papá es pastor. Y el pastor, pero vienen de mi bisabuelo que era pastor, imagínense. Son todos pastores. Así que yo casi estoy siendo pastora. Soy salva, soy hija de Dios porque voy a todos los campamentos. No me falto ningún campamento. Estoy allí. Aparte, ¿cómo no voy a ser salva si tampoco soy tan mala? Tanto pecado tampoco tengo. Ay, recién veo una carita conocida y me doy cuenta. La Kimberly, perdón. Es que hay alguien que vi conocida y como que me fui.
Perdón, ya vuelvo. Soy salva y puedo pensar muchas cosas en relación a por qué soy salva. Y todos esos enunciados que yo di, mis queridas, son incorrectos. La salvación no es algo que se hereda, no es algo que yo obtengo en función de algo que puedo hacer, ¿no? Y este versículo me encanta porque estos versículos, yo leí 3 versículos, son tan decidores en relación a esto, porque dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Somos hijas de Dios, creyentes, o como quieras llamarlo, solamente por gracia. La gracia de Dios para salvación está disponible para todas las personas. Se ofrece en forma totalmente independiente de cualquier cosa que yo pueda hacer para obtenerlo. Gracia significa favor inmerecido. Es algo que yo no me merezco, pero que Dios en su misericordia y en su amor me quiere otorgar como un regalo. Lo único que yo tengo que hacer es responder, creer con fe a este regalo de salvación que Dios me da. No hay lugar en la salvación para una autoalabanza. Dice, tan buena que me gané el cielo. Si no, yo no me lo hubiese ganado, te lo aseguro. No es por la autoalabanza o por poder conseguirlo. No es heredable. La salvación no se gana. Y cuando la salvación se tiene por gracia, la salvación no se pierde, independiente de lo que yo haga. La salvación no se pierde. Hay una frase que me encanta, se las quiero leer literal, por eso voy a mirar para abajo, porque se las quiero leer literal. Dice, el amor que se da hacia arriba es adoración, el amor que se da hacia afuera es afecto, el amor que se inclina es gracia. Y sabes que el amor de Dios es un amor que se inclinó a nosotros para otorgarnos esta salvación. La salvación es obra de Dios. Y Él da esa gracia salvadora. Es su obra en la cruz, a través de nosotras, ¿no? Y cortito, porque yo no las conozco a todas, ¿no? Conozco realmente un poco más, unas 4 o 5 personas aquí. Entonces no quiero perder el privilegio de recordar cómo es esta salvación. Recordar cómo, qué es lo que Dios dice que a mí me hace salva. Primero, su palabra saben que nos dice que somos pecadores. ¿Y sabes lo maravilloso de esto? Que Dios no mide pecados como medimos nosotros. Dios no cataloga y pone en estos son más pecador porque hace tal o determinada cosa. La Biblia me dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Y qué es pecado? Pecado es hacer cualquier cosa, decir, pensar, que Dios no haría, no pensaría. Pecado es errar al blanco. Y si uno dice que no tiene pecado, ya mentiste. Y ahí ya pecaste. ¿Por qué? Porque quizás uno dice, bueno, pero yo no maté a nadie. Y te hago una pregunta. ¿Nunca mataste a alguien en tu corazón? Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? ¡Qué feo su corazón! ¿Nunca le deseaste mal a alguien? ¿Nunca juzgaste? Hoy por hoy somos tan prontos para juzgar. Levantar el dedo y marcar el pecado de los demás sin ver nuestra propia vida. Y eso ya es pecado, ¿no? Pecado es cerrar al blanco. La Biblia dice que todos somos pecadores y la paga del pecado, ¿sabes cuál es? La muerte. Y no solamente la muerte física, que en algún momento todas nosotros vamos a tener, sino la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Por este pecado que me separa de Dios, uno puede decir, bueno, tampoco tanto pecado. ¿Viste ese versículo que vimos allí en Efesios? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice esto no es de vosotros, se refiere a que no es algo que yo pueda hacer, no es de nosotras. Es un regalo, un don de Dios. Mi querida, yo no puedo hacer nada para sacar mi pecado. Humanamente podré esforzarme para cumplir ciertos comportamientos externos, pero en mi corazón
Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. No hay nada que yo pueda hacer para quitar el pecado. Dice, no hay uno bueno, ni uno solo. Ay, bueno, todos pecamos. Me gustan esas palabras absolutas, ¿no? Y dice que la paga de ese pecado es muerte, que estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios, alejados de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo sé que soy pecadora, que a causa de mi pecado merezco el infierno. La Biblia habla del infierno, más que del cielo. Y no solamente que merezco el infierno, sino que no puedo hacer nada para evitarlo. Mis obras no me van a llevar, ni ir a la iglesia toda la vida, ni haber nacido en la banca de la iglesia, ni no perderme ninguno de los campamentos, ni ser la hija del líder, del pastor, del diácono, y no sé de quién más. Es personal. Y Dios me miró y dijo, porque de tal manera amó Dios a Ale y a cada una de ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos miró y dijo, cada cual, si todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios hizo lo más maravilloso que podría hacer, dar la vida de su Hijo por ti y por mí. Él vino a ocupar nuestro lugar. Jesús. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Si yo pudiera ir al cielo sola por lo que yo hago, o heredarlo, o lo que fuera, ¿para qué Cristo vino a morir por mí? Se equivocó. Y Él no se va a equivocar. Él vino a cargar nuestros pecados, vivió una vida limpia, sana, sin pecado. Y cargó nuestros pecados en esa cruz. Mas Él herido fue por nosotros, molido por nuestras rebeliones. La Biblia dice que en esa cruz, derramando su sangre, nos limpia de todo pecado. Yo sé que voy a ir al cielo, no por mi vida, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo hubiese muerto ese día que lo intenté, mi lugar era el infierno, no por lo que hice, no por lo que hice, sino por no tener a Cristo en mi corazón como aquel que me salvó por mis pecados. ¿Qué es lo que Dios te dice? Primero, Cristo no quedó muerto en esa cruz. Él murió y resucitó. Tenemos un Dios vivo. Él ocupó nuestro lugar. Él nos ofrece la salvación. Romanos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El regalo de la vida eterna está allí. Lo que uno tiene que hacer es creer en esa salvación, recibirla por fe. En esa iglesia, en mi iglesia en Buenos Aires, esa noche del año 85, con Juan y Cintia, yo oré, primeramente confesando mis pecados, y después recibiendo, diciéndole a Cristo que me salvara, que yo entendía que era pecadora, y que sin Él me iba al infierno, que yo reconocía mi estado y le pedía que entre en mi corazón, que me limpie de mis pecados, que me dé vida eterna. Y ahí dice que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y cuando mi hijo era chico, yo le enseñaba la seguridad de salvación de esta manera. Juan dice, Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nadie, mi querida, te puede sacar de la mano del Hijo, la mano del Padre. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me falta una mano, pero acá hay una tercera mano que sería el Espíritu Santo. Nadie te puede sacar de allí. Peques porque vas a seguir pecando. Sigues siendo hija de Dios. Porque mi salvación no se pierde. Y ahora pensando, ya pasamos de la gracia que salva, pero quiero que pensemos un poquito en la gracia que Dios nos da para vivir una vida que le agrade a Dios,
que muestre en mi vida que soy hija de Dios. No, hay unos capítulos, no los vamos a leer, Romanos capítulo 7, capítulo 8, que muestran la lucha de un gran hombre de Dios, Pablo. Porque a veces uno piensa que ya soy hija de Dios, entonces mi vida tiene que ser perfecta. Yo no sé cómo es tu vida, pero me basta con saber cómo es la mía. Y la mía no es perfecta. Yo lucho con el pecado. Y no voy a decir yo me equivoco. Yo lucho con el pecado, ¿sí? No es una equivocación, es pecado. Yo lucho con el pecado. Me caigo, me levanto, sigo caminando. Mi salvación no se pierde, es eterna porque no es por lo que yo hago. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Es por gracia, ¿no? Y Pablo decía ahí en Romanos, después lo pueden leer, ¿no? Y decía, Pablo sabemos que fue un gran apóstol, y él decía, yo quiero vivir una vida como agrada a Dios, pero lo que yo quiero hacer no hago, y aquello que no quiero hacer, y eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si lo han leído alguna vez, ¿no? La lucha de un hombre de Dios, que luchaba con su pecado. Puedes verlo en la vida de David. Sabes que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y cuando Samuel va y busca a David, en primera Samuel capítulo 17, capítulo 18, y, y Samuel ve que David era el hombre elegido, Dios le había dicho que iba a buscar un hombre conforme a su corazón. Y si tú ves en la historia de David, en el transcurso de la vida de David, diríamos en Chile, se mandó un montón de condoros, David, te voy a decir, ¿ah? O sea, se mandó sus buenos pecados, y bien humanamente, bien cototos. Y están registrados en la Biblia. Vemos a David, un hombre que mintió, un hombre que codició, un hombre que adulteró, un hombre que asesinó. Y es increíble que la Biblia siga diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Significa entonces el otro extremo que tengo la libertad de hacer lo que quiera? No estoy diciendo eso. Por agradecimiento uno vive una vida que agrada a Dios. Y obviamente nuestra vida debe mostrar una vida que busca vivir en pureza y como Dios quiere. Que es lo que David hizo. Su tiempo de silencio, cuando fue confrontado con Natán y Natán lo confronta, ¿no? Y él se arrepiente. Y tú puedes ver el corazón de David en ese tiempo de pecado en los salmos, cómo él sufrió. Dicen los salmos que se volvió su verdor en sequedades de verano, se envejecieron sus huesos por callar y quedar oculto en su pecado. No es que el pecado le dio lo mismo, pero luchó con su pecado. Quiero que veamos, a mí me encanta el deporte, ya les dije por qué, pero como veo, ¿sabes qué? Hay un solo versículo en la Biblia, esto es un tip, hay un solo versículo en la Biblia que habla de un nadador, uno solo. Está en Isaías 25:11, que dice que extendió la mano como un nadador. Entonces, como ese no me sirve, vamos a usar el de Hebreos, que tiene que ver con el deporte y que sirve en este aspecto. Dice, por tanto nosotros, Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Me encantan estos versículos, porque tiene que ver con el deporte. Porque dice allí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Imagínate, bueno, ahora los estadios estaban todos vacíos con la pandemia, debe ser una olimpiada más aburrida para el que compite, porque no había un estadio lleno, ¿no? Pero imaginemos prepandémico, ahora todo es prepandémico, pospandémico, pandémico, bueno, imaginemos una olimpiada prepandémica, donde los estadios estaban llenos. A eso se refiere. Cuando habla allí
alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Obviamente se refiere a todo el capítulo anterior de los héroes de la fe. No dice que están todos ahí alentando y nos dice, nosotros que estamos en la carrera, corramos con paciencia, pero nos dice dos cosas. Despojémonos de todo peso y del pecado, que nos asedia, y corramos con paciencia. Después dice, puesto los ojos en Jesús. El versículo 3 dice, considerad aquel. Me encanta el versículo 3. Porque en esta carrera, mi querida, te vas a cansar, te vas a caer, pero vas a tener que levantarte. Y me encanta que el Señor lo haya considerado de esa manera con el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que me está diciendo, yo sé que te vas a cansar hasta desmayar. Entonces considéralo a él. Pon los ojos en él. Y me encanta eso, porque a veces me siento así, que estoy en la carrera, pero que me caigo, que me canso, que me desvío, que miro para otro lado. Y él me dice, puesto los ojos en mí, despójate del peso y del pecado. ¿Tuviste algo de las Olimpiadas? ¿Viste alguna carrera? Yo todo lo que pude ver intenté mirar. ¿Viste alguno que haya corrido la carrera, una maratón y llevara arriba una mochila con libro, no sé, un sanguchito de palta y llevara botas y el paraguas por si llueve? Imagínate, vamos corriendo con, no sé, que llevara un carrito atrás por si le daba hambre en el camino. No, pues, no corren con peso. Se despojan de todo, hasta su ropa es lo más liviana que puede ser. ¿Y por qué yo pretendo correr esta carrera? Cargando peso y pecado, ¿no? Y eso es lo que quiero que veamos en esta segunda parte. La gracia de Dios que me ayuda a vivir una vida como agrada a Dios. Una vida perfecta, mi querida, lamento desilusionarte y decirte que no. Va a ser perfecta cuando estemos con Él. Sin luchas con el pecado, con un cuerpo diferente, transformado. Pero una carrera que sí podemos vivir en victoria. A mí me encanta pensar en las carreras de largo aliento, que no gana el que nunca se cae, sino el que más rápido se levanta. Y te digo más, si viste las Olimpiadas, hay una carrera, creo que eran los 800 metros, donde la que pensaba que iba a ganar, se cae, queda última, se levanta y gana. Si no, búscala en internet. Ahí está todo. Y vas a ver que la que se cayó llegó primero. Y yo quiero animarte a eso, a que corras con la mirada puesta en el Señor. Quiero que analicemos este versículo el versículo de Hebreos. Y acá te voy a pedir, si tienes tu Biblia, que vayas allá a tu Biblia. Voy 20 minutos, estoy súper bien, me quedan 2 horas 10. Ya, Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí dice, primero, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, que conoce nuestras debilidades. Él te conoce, mi niña, mi querida. A las jovencitas que están aquí, a las invasoras, que no somos tan jóvenes, que también estamos aquí. Él nos conoce nuestras debilidades, conoce lo que nos cuesta. Y dice que puede compadecerse. Él también fue tentado, obviamente, sin pecado, él no pecó. Y fíjate el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos está en un tiempo verbal que significa la idea de en forma continua.
en forma continua. O sea que yo me puedo acercar una y otra y otra y otra vez. Puede dar la idea de seguir acercándose. Y me encanta este concepto de pensar que yo puedo ir una y otra vez. ¿Y nunca has sentido en tus fracasos, en aquello que te cueste, que lo haces mal, decir, otra vez voy a ir al Señor a pedirle perdón? Otra vez con lo mismo. Y me encanta que el Señor me dice, acerquémonos, acércate. Como decimos en Argentina, acércate nomás, acércate. Siga haciéndolo. Él no se cansa de escucharte. Pero ese acercarse tiene otra palabra al lado. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Y esta palabra también es maravillosa. En el original, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. En el original, la palabra confiadamente significa libertad de expresión. ¡Ay, me encanta! Libertad de expresión. O sea que yo puedo seguir acercándome con libertad de expresión. Y si tú te sitúas en la época que fue escrito el libro de Hebreos, con una cultura griega, tú entenderás que esta palabra, parresia, que es la palabra en griego, que significa libertad de expresión, es una palabra muy conocida y muy valorada por los atenienses. ¿Por qué? Porque ellos fueron quizás uno de los primeros que empezaron a hablar a los ciudadanos de la necesidad de libertad de expresión. Entonces, para el mundo griego, esto de libertad de expresión era muy valorado. Significa que yo puedo pensar en este versículo, que yo puedo seguir acercándome una y otra vez con libertad de expresión a nuestro Padre. Dime si no es maravilloso que tú puedes ir y decirle a tu Padre lo que quieras. Porque sabes que aún lo que no le quieres decir, te voy a decir un secreto. Él lo sabe. Él lo sabe, así que da lo mismo. Mejor dígaselo, mijita, porque igual lo sabe. Él lo sabe. Él dice que ha conocido desde lejos nuestro pensamiento. Dice que conoce mi sentarme y mi levantarme. Y desde lejos he conocido tu pensamiento. Es como se me dice, Ale, dilo nomás. Y yo conozco cuando te paras, cuando te sientas. Y te digo más, Ale, desde lejos conozco y sé lo que piensas. Qué hermoso el poder decir que yo puedo acercarme a Dios con libertad de expresión, con las luchas que hay en mi vida y en mi corazón, con mis fracasos, con aquello que me cuesta, y puedo decírselo al Señor, con libertad de expresión. Dice, acerquémonos confiadamente, y fíjate esta conjunción de palabras, porque dice, al trono de la gracia. Y me maravilla esto, porque habla de trono como un lugar de majestad, pero me habla de gracia, como aquel que se inclina a darme un favor, diciéndome, sí, es verdad, yo estoy en el trono de la gracia, a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Sigo siendo el Rey, majestuoso, pero soy tu Padre, soy tu Salvador, y puedes venir a mí con libertad de expresión, una y otra vez, que yo estoy allí para extender mi mano hacia ti, porque dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y fíjate, la misericordia significa que Dios no me da lo que merezco. Entonces, cuando yo voy al Padre para alcanzar misericordia, también se refiere al perdón de mis pecados y a la ayuda que necesito de Dios para vivir una vida de victoria en función del pecado. Por eso alcanzo misericordia, porque Dios no me da lo que me merezco en ese momento, y me da gracia. Por eso dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios siempre es mayor que cualquier necesidad que tú puedas tener. La gracia de Dios siempre, siempre, siempre llega en el momento oportuno. Algunos pasos para la victoria en tu vida, en este peso, que vamos a ir a la carrera otra vez, peso y pecado que tenemos ahí que nos cuesta, y que sí queremos vivir de una forma que muestre que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y vamos a ver algunas letras P, que después se las voy a enviar. La primera, y vamos a pensar un poquito en lo que hizo David después de su pecado, ¿no? Pide
perdón y confiesa tu pecado. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pide perdón, confiesa tu pecado. Restablece tu relación de comunión con Dios. Otra vez, sí, acerquémonos, tiempo continuo, una y otra vez, con libertad de expresión. ¿Sí? Pide perdón y confiesa tu pecado. Es lo que hizo David. En el Salmo 51 lo puedes ver, ¿no? Cuando él se acerca al Señor y le dice, perdóname, límpiame más y más de mi maldad, límpiame y estaré limpio delante de ti, ¿no? Primero, pide perdón y confiesa. Segundo, pide ayuda. Pide ayuda. Natán fue quien confrontó a David, el profeta Natán lo confronta a David. No te quedes sola con tus luchas. Pide ayuda. Acá tengo muchas más jóvenes que uno, que tienen líderes de jóvenes seguramente y esposa de pastor. Pide ayuda, no te quedes sola con tus luchas. Pide ayuda de cómo poder vivir esta vida de victoria si hay áreas en tu vida que sabes que son más complejas para ti. Primero, pide perdón y confiesa tu pecado. Segundo, pide ayuda. Tercero, prioriza la lectura y memorización de su palabra. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. El Salmo 119 nos muestra todo el Salmo, la importancia y todo lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Prioriza el tiempo de lectura y memorización, de estudio, tu devocional o como le llames, ese tiempo en el cual te alimentas. Te hago una pregunta. Las que pueden encender la cámara, quiero verlas solo para esta pregunta. La que pueda encender la cámara. Mi pregunta es, ¿amas a Dios? Uno de mis pastores diría, esto es sí, esto no sé o no me pregunto. ¿Amas a Dios? Estoy viendo a quienes mueven la cabecita. Bien, ahora va a venir el caño con lo que te voy a decir. ¿Ya? Todas las que dijeron que sí, ahora van a ver. ¿Ya? Bueno, amamos a Dios. Yo me puse de novia, y acá sí, me voy a ir al siglo, milenio, la época, hace muchos años. Yo me puse de novia en la época en el que mis queridas, aunque ustedes no lo crean, no había celulares, no había WhatsApp, ni videollamadas, ni TikTok, TacTic, TukTuk, ni nada de lo que se te pueda ocurrir. Para colmo, yo soy argentina, mi esposo es chileno. Y mucho de nuestro noviazgo lo vivimos a larga distancia. Estuvimos prácticamente 5 meses sin vernos, ¿no? Hasta que nosotros nos casamos. Entonces, en esa época, que no había nada de esto que yo te digo, ¿sabes cómo nos comunicábamos? No me vas a decir con señales de humo porque te mato. Con señales de humo no, tampoco tanto. Escribíamos cartas. Yo no sé si alguna de ustedes en su vida habrá escrito una carta, pero escribíamos cartas. Las cerrábamos. Sí, tu mamá, gracias, sí escribió cartas. Poníamos la estampilla y la mandábamos al correo, ¿no? Y para cómo, no teníamos mucha plata, entonces la mandábamos simple, no la mandábamos ni certificada, que tardara lo que tenía que tardar. Entonces el Pato estaba trabajando en Chile, yo trabajaba en Buenos Aires para juntar plata para nuestro casamiento. Yo escribo como hablo. Se imaginan los papiros que escribía, hoja número 28.503. Y yo darle todo, le contaba todo, la doblaba como podía, la metía en el sobre, me iba al correo, me tenía que ir al correo a tirar la carta, lengüeteaba la estampilla, fue. Yo sabía que la carta tardaba 15 días en llegarle a Pato a Chile. O sea, Pato recibía la carta, seguramente la leía, me escribía. Pato escribe como habla. Poco. Ay, ya, entonces cuando yo calculaba el tiempo, cuando iba a llegar la carta del Pato, llamada telefónica, olvídate, era de larga distancia y salía mucha plata. El Pato no tenía teléfono en su casa, fíjense, el teléfono normal, estoy hablando de línea. Él tenía que ir a un lugar a llamarme y era mucha plata, así que era todo por carta. Yo cuando faltaban 3, 4 días ya estaba, pero esperando, porque había un hombre que se llamaba cartero, que pasaba y decía, ¡carta!
Y yo me acuerdo que estaba esperando, mi habitación era la última de la casa. Cuando yo escuchaba que decían, ¡corto! Yo corría por ese pasillo, me abalanzaba a la puerta, iba a buscar la carta, me iba emocionada corría todo el pasillo, entraba a mi cuarto y me acuerdo lo que hacía, abría el sobre, la olorosaba, porque me había puesto perfume, y yo la olorosaba, porque yo se la mandaba perfumadita, como corresponde. Y yo la olorosaba, la leía. Mi querida la leía una y otra vez. Me la sabía de memoria. No eran muy largas, debo admitir, no eran muy largas, con letra grande, para colmo, para que ocupara carilla, no importa. Yo me la aprendía de memoria, me la sabía de memoria, tenía un mes para estudiarla, po. Imagínate, te la decía palabra por palabra, cómo era todo lo que te puedas imaginar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque lo amo. ¿Sabes? Era lo único que yo tenía de Pato. Yo no lo tenía a él para agarrarlo, para besarlo, tampoco lo debería haber abrazado mucho, si lo tenía ahí, éramos novios, pero bueno, es otro tema. Pero no estaba ahí en vivo y en directo. Yo lo único que tenía era la carta que él me enviaba. Te prometo que me las aprendía de memoria. Ahora te vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté antes. Y seguro que sabes para dónde voy a ir. ¿Amas a Dios? Sí. Perfecto. ¿Sabes que él te dejó una carta? ¿Una carta de amor? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la carta, aprendiendo, estudiando, de aquel que decimos que ama nuestras almas? Porque la Biblia dice que si me amáis, guardás mis mandamientos. Entonces, ¿cómo voy a guardar algo que no conozco? Es fácil decir a veces que amamos a Dios, pero cuando eso implica pasar tiempo priorizando, conociendo a aquel que ama nuestro corazón, no lo hacemos. ¿Quieres tener una vida de victoria contra el pecado? Prioriza tu tiempo con el Señor. ¿Cuánto sabes de Él? ¿Y sabes la diferencia? Nuestro amor humano es un amor imperfecto, porque Pato no es perfecto ni yo soy perfecto. Nos amamos igual, a pesar de nuestras imperfecciones, pero nos fallamos el uno al otro, igual que todos nos fallamos. Es imposible que no te enamores de Dios, porque Dios es perfecto. Él no te va a fallar, nunca. Él va a estar siempre ahí, siempre. Puedes ir a Él siempre, no solo en la lucha del pecado, en las pruebas, en los tiempos difíciles. Y mientras más inviertas tiempo en Él, más te vas a enamorar. Es imposible que no lo hagas. Prioriza tu tiempo de lectura. Recuerda, amas a Dios, invierte tiempo en su palabra. La cuarta P, pasa tiempo en oración. Salmo 5 dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pasa tiempo en oración, por ti, por esas áreas de debilidad, por lo que quieres cambiar. Pensando en el anterior, prioriza la lectura y memorización de la palabra. Quiero solo hacerte una pregunta, no me la contestes, audible, pero contéstala para ti misma. ¿Tienes luchas con el pecado? Si me dices que no, no te creo, así que da lo mismo. Si tienes luchas con el pecado, todos tenemos luchas con el pecado. ¿Sabes cuál es el pecado que más te cuesta? Seguramente tu respuesta es obvio. Nadie más lo sabe, pero yo y el Señor lo sabemos. Perfecto. Pregunta. ¿Cuántos versículos has memorizado o has buscado en relación a ese pecado específico que a ti te tiene atada o te cuesta? Específico. Tarea. Prioriza la lectura y memorización y sé práctica en ese versículo cuando dice mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Busca específicamente versículos que te ayuden en relación a la lucha con el pecado. Después dijimos, pasa tiempo en oración, proponte la otra P,
vivir una vida de integridad. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Proponte vivir una vida de integridad. ¿Sabe? Para las no invasoras, Daniel era un jovencito cuando propuso en su corazón no contaminarse. Era un jovencito, como quizás algunas de ustedes son. Y él propuso en su corazón vivir una vida de integridad. Y te digo más, esta propuesta de un joven, si tú lo lees en el libro de Daniel, se mantuvo a lo largo de toda la vida de Daniel, donde lo ves en el libro de Daniel en diferentes etapas, con diferentes reyes, con diferentes imperios, viviendo una vida de integridad. Proponte vivir en integridad. 6. Piensa lo que es correcto. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Piensa lo que es correcto. ¿En relación a qué? En relación a las personas y a ti misma. Filipenses capítulo 2. No tenga uno un concepto de sí mismo más del que deba tener. En cuanto a Dios, ¿cómo voy a pensar en forma correcta en cuanto a Dios si yo no invierto tiempo en conocerle a través de su palabra? Y en cuanto al pecado, piensa del pecado tal cual es. Mis queridas, estamos siendo bombardeados por una realidad y un mundo que hoy por hoy no es inmoral, es amoral. No tiene moral. Ya las cosas dejaron de ser buenas o malas, da lo mismo. Es según, no estoy diciendo lo que yo pienso, es según cómo lo mires, está bien o mal. Es según como a ti te parece. Ya es un mundo amoral. ¿Cuánto de eso está en nuestra mente? Piensa del pecado como es, tal cual es. Y el último, persevera en el poder de Dios. Pide perdón y confiesa, pide ayuda, prioriza la lectura y memorización de la palabra, pasa tiempo en oración, proponte vivir una vida en integridad, piensa en lo que es correcto, persevera en el poder de Dios. Quiero terminar con el versículo de Romanos, capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice allí, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo. Conformarse es tomar la forma de. No tomes la forma de lo que este mundo te ofrece. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me encantan dos palabras que quiero explicarte aquí, del original, que nos profundiza mucho más cómo debo hacer. Dice, sino transformaos. ¿Sabes cuál es la palabra en griego de transformaos? Te la voy a decir y la vas a encontrar parecida a. La palabra es metamorfeo. ¿A qué te suena metamorfeo? ¿Alguien piensa en qué le puede, a lo que se desmutea y me dice, metamorfeo? ¿A qué te parece parecida? Ay, que son tímidas. ¿Siempre son tímidas o no? No, ahora no A más. la mariposa, a la mariposa. A la mariposa. ¿Qué es lo que hace la mariposa? Tiene una metamorfosis, exactamente. De ahí sale la palabra metamorfosis. ¿Sí? Entonces, la palabra es esa. Está conjugada de otra forma. Metamorfeo, pero es metamorfosis. Significa un cambio, dice transformaos. Te voy a decir algo que a mí me impactó mucho cuando lo estudié y me encanta. El griego tiene 3 tipos de voces, ¿sí? Las que están en el colegio quizás se acuerdan, la voz activa y la voz pasiva. Bueno, si no se acuerdan, agarren los libros. Pero voz activa, voz pasiva. ¿Cuál es la voz activa? La voz activa es cuando yo ejecuto la acción, ¿de acuerdo? Si yo digo, yo nado, yo tengo la voz activa, yo ejecuto la acción. Esa es la voz activa. La voz pasiva es cuando yo recibo la acción de otro. La primera es, yo ejecuto, la segunda es, yo recibo, ¿sí? La acción de otra persona. Pero el griego tiene una voz más. Y la voz es la voz media.
Y me encanta que este verbo esté en la voz media, porque la voz media significa lo siguiente. Significa que yo ejecuto una acción, pero a la vez recibo la acción de otro. Y me gustó. ¿Sabes por qué? Esta voz media en la cual yo recibo la acción de otra persona, pero a la vez ejecuto una acción, significa que en esta transformación no es solamente que yo debo transformarme, sino que alguien ejecuta y obra en mi vida para esta transformación. Y ahí hablamos de lo que es el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida, que nos ayuda, ¿no? En nuestro caminar en el Señor. Entonces Dios nos está pidiendo algo y te dice, mi querida, transfórmate, fíjate cómo lo haces. No, Dios te dice, yo te voy a ayudar en esta transformación. Es una voz media. Yo ejecuto, tú recibes la acción, pero a la vez tú actúas. Dime si no es maravilloso. Porque cuando uno lo lee en el español es como que me dice, ya, yo me tengo que transformar, y bueno, me miro y de mariposa no me resulta mucho. ¿Qué está pasando conmigo? Me estoy olvidando que Dios me da el Espíritu Santo, que es Dios mismo, para ayudarme en este trabajo que Él hace en mi vida, de transformar mi vida. Y yo recibo esta acción y respondo a la acción del Espíritu Santo en mi vida. Dime si no es lindo. No estás sola. Dios te dice, yo te ayudo, yo estoy contigo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar significa justo mi visión moral, espiritual y de pensamiento a la mente de Cristo. Y fíjate, aunque el orden allí es, me transformo, dice transformaos, parecería que yo me transformo y luego se renueva. Pero no es así, el versículo dice, transformaos por medio de la renovación. Significa que primero viene una renovación de mi entendimiento para que se produzca esta transformación. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? ¿Cómo ajusto la visión moral, espiritual y de pensamiento a lo que Dios dice? A través de su palabra. Yo renuevo mi pensamiento cuando enfrento lo que yo pienso acerca de la parte moral, espiritual, y lo ajusto a lo que la palabra de Dios dice en relación al hombre. Saco aquello que es del mundo, que es mío, que es de mi carne, que no corresponde, y empiezo a pensar como Dios piensa. ¿Cómo voy a pensar como Dios piensa y saber lo que Dios piensa si no leo su palabra? Porque un ángel no nos va a venir a hablar. Yo debo ir a la palabra. Y ahí voy a ver el pensamiento de Dios. Y voy a poner en mi mente el pensamiento, voy a renovar mi mente con la palabra de Dios para que se produzca esta transformación en el cual Dios, a través del Espíritu Santo, trabaja en mi vida y yo acciono en función de lo que Él habla en mi corazón. Te animo a eso, mi querida, a que podamos en nuestro día primero decidir vivir una vida que agrada a Dios en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Primero quiero animarte a que si tienes dudas acerca si eres hija de Dios o no, no lo dejes pasar. La pregunta es, ¿estás segura de irte al cielo si Dios eligiera que hoy termine tu vida? Si no lo estás, no dejes pasar la oportunidad de preguntar. Tienes a tus líderes aquí para que puedas hablar con ella y volver a entender el regalo maravilloso que Dios tiene a través de la salvación. Y las que, si todas tienen a Cristo en su corazón, proponte vivir una vida que agrade a Dios. ¿Con lucha? Sí. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro, despojémonos de todo peso y de pecado. Todos los días, sí. Y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. No a tu lado, no a tu alrededor, no a lo que hace lo otro, lo que dijo, lo que no dijo. No. Dice, puestos los ojos en Jesús. El versículo 3 dice, cuando estés cansado, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo, querida mía, no se canse hasta desmayar. Recuerda, hacerlo una y otra vez, con libertad de expresión. Él no se va a espantar de lo que le tengas que decir. Al trono de la gracia, para que tu Padre te dé misericordia y gracia
en el oportuno momento que tu corazón lo necesite. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, nos anima, nos exhorta. Señor, nos recuerda que tú estás con nosotros. Nos recuerda el maravilloso regalo de vida eterna que tenemos a través de Cristo, ese sacrificio perfecto. Gracias, Padre, porque también nos sellas con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ayuda, nos muestra, nos exhorta. Gracias por tu palabra, Señor, que en ella, a través de ella podemos llegar a conocerte cada vez más. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos una y otra vez a ti, con nuestros corazones abiertos, Señor, y que vamos a encontrar siempre la gracia y la misericordia en el momento necesario. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu